Buenos días, hermanos. Buenos días, buen día. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 20. En esta mañana estamos siguiendo la serie del Decálogo y llegamos al quinto mandamiento. Y vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículo 12. El quinto mandamiento dice así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Bueno, queridos, cuando nosotros leemos este versículo, yo siempre leo este versículo y temblo un poco. No sé si a ti te pasa. Hay algunos versículos que leemos en la Escritura y te temblas, ¿no? Te ponen los pelos de punta. Y ese es uno de los versículos que a mí siempre toca mi corazón y de una manera muy fuerte. Porque estamos hablando de un texto y de un pasaje, un mandamiento que nos habla y que nos centra nuestra vida en el hogar. Y el hogar es el local, yo diría, donde somos lo que somos. Dentro del hogar, de estas cuatro paredes, nosotros revelamos quién somos de verdad. Nuestros pensamientos, nuestras formas. Nosotros manifestamos muchas veces las cosas que nos gustan, aquello que somos, pero también manifestamos muchas veces aquello que está en nuestro corazón. Y muchas veces lo intentamos cambiar un poquito. Este mandamiento, este quinto mandamiento, es un concepto que está claramente entendido en nuestra realidad de vida. No obstante, hablando sobre familia y sobre hogar. ¿Puede pasar, Wendy? Tenemos una imagen aquí muy interesante. Esta imagen es una imagen que está siendo refletido lo que hoy hablase sobre los tipos de familia. Si tú te vas hoy a los sistemas psicológicos, a las personas que explican nuestra sociedad, ellos te van a decir que hoy hay por lo menos 10 tipos de familia. 10 tipos de familia. Yo no voy a enseñar sobre esos 10 tipos de familia. Me recuso a enseñar sobre eso, pero es una realidad. Nuestra sociedad hoy ha disuelto completamente el concepto de familia que viene del concepto judío cristiano a cual nosotros creemos. Es un concepto completamente fuera de nuestra realidad. Pero es interesante esta frase que he puesto ahí, y por casualidad no la tomé nota en mis apuntes, dice: si hay desarmonía en el hogar, hay un desorden en el mundo. Toma nota de esta frase porque es muy importante. Si hay desarmonía en el hogar, hay un desorden en el mundo. Y cuando nosotros leemos eso sobre la familia, comenzamos a poner nuestros pelos de puntas porque realmente es una realidad que quizás algunos años atrás, cuando predicábamos sobre este pasaje, decíamos, bueno, hay muchos valores en el mundo, pero este es del Señor. No, no es que solamente hay valores, hay conceptos de familia completamente distintos de lo que nosotros creemos hoy en nuestra vida. Pero también es otra realidad que las terapias hoy para la familia es uno de los puntos y de las cosas que más han crecido en todo el ámbito de la psicología, porque la gente necesita poner su vida en orden. Es una realidad. Y cuando tenemos un desorden en la familia, en el hogar, una desarmonía, perdón, tenemos un desorden en el mundo. Dice Charles Hayre sobre este pasaje, le dice: el orden adecuado dentro de la familia constituye la base para una estructura social sólida. Es decir, la familia es la base para nuestra vida cotidiana, el tema que nosotros estamos hablando en este periodo en nuestras vidas. Pero queridos, yo quiero llegar y hablar un poquito sobre este decálogo. ¿Puede pasar, Wendy? Tenemos aquí el decálogo. Los hermanos recuerden, estamos estudiando, ¿no? Fíjate qué interesante, es muy bonito cómo está separado. Está aquí en la primera columna los 10 mandamientos, exactamente como está escrito en Éxodo capítulo 20.
Y los hermanos se recuerden que cuando Jesús repasa estos mandamientos y le pregunto, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el más importante? ¿Cómo puedes resumir aquello que los judíos habían cambiado y explorado en más de 600 órdenes en la ley? Y Jesús la resume y dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo, a tu próximo como a ti mismo. Pero fíjate qué interesante que esos dos mandamientos del Señor están resumiendo el decálogo. ¿Te das cuenta? Los primeros 4 mandamientos tienen a ver con nuestra relación con Dios. Pero los otros 6 tienen a ver con nuestra relación con el próximo. Todos ellos. Y ahí quería colocar una tercera columna que está expuesta ahí, que son los 10 mandamientos como este teólogo Charles Hayre, ele conoce, ele pone estes 10 mandamentos com outras palavras. Ele dice, el primeiro mandamento, reconoce a um Deus verdadeiro, reconoce, adora solo a Deus, e depois começa uma série de honra. Honra o nome de Deus, honra el sábado, honra a los padres, honra a vida humana, honra o matrimônio, honra a propriedade personal, habla la verdad. Pero dice, muy interesante, controla tus deseos. Está resumido de uma maneira que a mim me pareceu muito interessante poder destacar nesta manhã, uma maneira mais simples de poder entender o decálogo. E aí está en el centro destacado a palavra honra a los padres. Queridos, e aí tem resumen, e é concepto que nesta manhã quero destacar e que os hermanos puedan ter bem claro, e quizás se os hermanos se recordarem solamente de uma frase, de algo desta manhã, recordem disso. A forma em que nos relacionamos com os demás depende de como nos relacionamos com Deus. Fíjate que Deus, quando establece o decálogo, ele começa por la relação com Ele, com su palavra, e depois isso tem uma influência em nossa relação com os demás. Todos os 6 últimos dependem de los 4 primeiros. Se nós nos relacionamos bem com Deus, vamos poder relacionar-nos bem com aquele que está cerca de nós. Pero antes de llegar e compartilhar sobre este texto, quero fazer repasso en la escritura sobre el tema de la familia y sobre estos conceptos. El primero está ahí en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Vemos muy claramente cómo el Señor comienza estableciendo una familia. Cría un mundo perfecto, cría el hombre y la mujer y da a ellos el control. Fíjate qué interesante, mis hermanos, ¿por qué comenzamos por ahí? Porque todo aquello que ha sido enseñado, criado por Dios antes de la queda del hombre, antes del pecado, tiene un valor muy importante en todo el desarrollo de la escritura. Todo aquello que Dios nos enseña, el sábado, la familia, el respeto, cualquier concepto, el descanso que tiene a ver antes del pecado, tiene un valor singular en toda la enseñanza de la escritura. Y el Señor establece la familia. Fíjate qué concepto tan importante, ahí está la familia. Yo no he puesto el versículo, pero también tenemos a Job. Job, este personaje tan famoso, Job, está en el contexto del Génesis, ¿no? Los estudiosos ponen Job en la cronología más o menos en esta época de los Génesis, y entonces dice que Job ha pasado por una lucha enorme en su vida. ¿Y dónde se pasa esa lucha? En el contexto del trabajo, en el contexto del hogar. Fíjate que interesante. Pero vamos caminando un poquito más, llegamos a Deuteronomio capítulo 6, y en el Deuteronomio tenemos otra vez la importancia de la familia. Si te vas a Deuteronomio capítulo 6, ahí está el versículo, dice, por tanto, ¿puede pasar, Wendy, por favor? Dice Deuteronomio, dice, oye Israel, Jehová es uno. Y dice, enseñarás toda esta palabra a tus hijos, deitado, caminando, trabajando en todas las áreas de tu vida, en tu familia, vas a enseñar que Dios es uno solo. Y es interesante que el Señor va a destacar la familia como el centro de la formación y la práctica de la nueva generación. En el hogar, Dios te está destacando. Honra a tu padre, honra a tu madre. Establece este amor, este respeto que debe haber en la vida matrimonial. Caminando un poquito más, llegamos a Josué. ¿Se acuerdan de Josué cuando el pueblo está entrando en la tierra? Entonces Josué conquista la tierra, pero llegamos al capítulo 24 y vemos que ya ahí, si vas estudiando Josué, vas a ver que ya comienzan algunas luchas
cuando el pueblo ya está en la tierra. ¿Y qué dice Josué? No importa lo que vosotros van a decidir. ¿Qué dice él? Yo y mi casa. No sé lo que vosotros vais a decidir, Iglesia Unida de Barcelona. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. No sé lo que el mundo va a decidir, quién será el alcalde de Barcelona, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Una vez más se destaca la familia. Ahora, si Josué ha sido la persona que ha tomado esta decisión en su hogar, ligamos a los jueces y tenemos un personaje muy importante que fue Sansón. ¿Y Sansón qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Sansón? Ha nacido en un hogar tan especial, de una manera miraculosa, la obra de Dios. Ha crecido veniendo a la iglesia, en la escuela bíblica dominical, aprendió sobre la escritura, pero cuando llega a la juventud, ¿qué ha hecho Sansón? Yo me voy. Yo me voy. Déjame mis cosas. Yo voy a hacer como yo quiero. Yo soy guapo, tengo pelo largo, grande, fuerte, ¿no? Hombros largos. Yo me apaño solo. Y vemos a un Sansón que ha abandonado la palabra de Dios. Y llegamos, vamos caminando un poquito más, vamos a 1 de Samuel, ahí, Wendy, si estás me acompañando, capítulo 1, versículo 28, dice, vamos aquí, quiero leer, 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 28, dice, yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, y será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Vemos a Ana, una madre que oraba, una guerrera de oración. Ella ora, el Señor de una manera miraculosa le da también, ¿quién? A este gran personaje famoso, Samuel. Una vez más, la obra de Dios en la vida de una persona. Ahora, paremos aquí para recordar. Hay un paralelo entre Sansón y Samuel. ¿Cuál es el paralelo? Sansón y Samuel crecieron en un hogar. Ambos nacieron de una manera miraculosa. Ambos fueron dedicados al Señor. Pero cuando llegó la juventud, uno se apartó del Señor y otro, ¿qué pasó? Permaneció. Y Samuel es este grande personaje en la Escritura, no su ejemplo, su dedicación. También hay un paralelo con los hijos de Elí. Una vez más, en la familia, los hijos de Elí, ¿qué fueron? Fueron un mal ejemplo. Y aquí tengo un versículo para los padres, si quieren leer en casa, yo voy a dejar aquí, no podemos seguir en este texto, pero dice 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. Mis hijas están en casa porque una de ellas está enferma y ellas se van a acordar de este versículo porque las repito muchas veces. 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. Aquí hay una aplicación para los padres. Dice, y le mostraré que yo juzgaré a la casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Son los hijos de Elí. ¿Y qué hicieron? Y él, Elí, no los estorbaba. Aquí está una aplicación para los padres que están aquí. Debes molestar a tus hijos cuando hacen alguna cosa mala. Dice, no quiero problemas. ¿Viste? Algunos padres dicen, no, doy un móvil, pongo una serie, pongo una película y no me molesto. Cuidado. Fíjate lo que dice aquí. Y no estorbaba, no molestaba a sus hijos, no enseñaba, no disciplinaba. Aquí está, cuidado, ¿eh? No vamos a seguir en este texto, pero vamos a avanzar. Tenemos un paralelo, Sansón y Samuel. Pero vamos a avanzar un poquito más, Proverbios capítulo 4, versículo 3. Vemos este famoso personaje, Proverbios ha sido escrito por Salomón. Y fíjate que dice Proverbios capítulo 4, versículo 3, dice, porque yo también fui hijo de mi padre. ¿Quién es el padre de Salomón? David. Fíjate lo que dice Samuel, yo soy hijo de mi padre. Y dice, delicado y único delante de mi madre. ¿Sabe que en el contexto del hogar vemos este rey famoso, David? Fue un rey que a pesar de todos sus pecados, él no ha hecho una cosa que casi que todos los otros reyes hicieron. David nunca fue un idólatra. Por eso que Dios le bendijo. Nunca dejó al Señor, al contrario de Salomón. Pero Salomón en su sabiduría, él dice aquí, dedicado, instruido por mi padre y por mi madre también. Pero Salomón, ¿qué hace? Rechaza su gran sabiduría. Ojo, no pienses que el éxito en el hogar depende de tus dones, de tus recursos.
eso no ayuda. El éxito en la vida espiritual depende del carácter, porque Salomón fue rico, instruido, el más sabio de todos, pero el peor ejemplo. Dice Eclesiastés, que dice, he probado todo. ¿Qué dijo el profeta Daniel? Me abstengo de todo para el Señor. Cuidado, que muchas veces estamos trayendo conceptos, pero fíjate, en el contexto de hogar, el éxito de un rey y de un padre, pero también el fracaso de otro. Salomón abandonó el concepto mayor de su padre, fidelidad a Dios. ¿Y qué pasó? Solamente dividió un reino entero. Pero llegamos al Nuevo Testamento y vemos una vez más la familia y este ejemplo de honrar a Dios, honrar a los padres. Vamos a ver en el versículo de Lucas 14, 26. ¿Está ahí en el cuadro? ¿Está ahí, Wendy? Muy bien. Lucas 14, 26 dice que Jesús va a poner un principio fundamental a la vida de un discípulo y una vez más va a utilizar ejemplo de familia. Fíjate lo que dice este versículo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre, mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fíjate que el Señor pone una familia. ¿Qué está diciendo el Señor? Si la Biblia me dice que tengo que honrar a mi padre y mi madre, aquí me dice no aborrece. Esta palabra aborrecer, si nosotros traducimos originalmente, dice odiar. Dice, ¿qué estás diciendo? Sí, la palabra dice, y no odia, pero el significado es y no rechaza. Estamos hablando aquí en este texto, el Señor trae para el contexto de la familia, ¿por qué? Porque esta relación es tan vital e importante para la vida cotidiana. Honrar a tu padre, a tu madre, tener esta relación con tu pareja es tan vital e importante en la vida, pero no para la salvación. Y está diciendo claramente que tu afecto por Cristo tiene una importancia, tiene una primacía do que tu afecto hasta mesmo a tu própria família. É isso que está dizendo este texto. E mais adelante, seguindo os versículos, vai dizer, por lo tanto, calcula el coste de viver uma vida separada para Deus. Qué importante, una vez más, la familia destacada por el propio Señor Jesucristo. Y finalmente llegamos al texto que quiero meditar en estos breves minutos que tenemos en Efesios capítulo 6, versículos 1 a 4. ¿Tienes tu Biblia? Abres en Efesios capítulo 6, versículos 1 a 4. Vemos el apóstol Pablo destacando una vez más y aplicando de manera más cercana a nuestra propia vida. Él dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre, a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a la ira de vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación el del Señor. Este contexto tan famoso, miramos Pablo una vez más citando el quinto mandamiento y el decálogo para nuestras vidas. Pero queridos, aquí llegamos a un gran problema, ¿no? Y el gran problema es nuestra realidad hoy. Maicon, si vemos todo eso delante de la Escritura, la importancia de la familia como este centro de formación, de desarrollo de la fe, de la vida, ¿por qué tenemos tantas desarmonías en nuestros hogares? ¿Por qué tenemos tantos problemas? Y ojo, mis hermanos, con mucho temor, esta mañana casi que me da un ataque de ansiedad, ¿no? Porque estaba meditando en este texto y decía, Señor, ¿cuántos desafíos tenemos en nuestra propia iglesia? ¿Qué voy a hablar? Hasta mismo en nuestra familia de la fe tenemos desafíos fuertes, muy fuertes. El problema es que muchos hogares muchas veces no son gobernados por la palabra de Dios. Son gobernados por cualquier otro concepto, no por el Señor. Hogares donde los miembros muchas veces profesan ser creyentes y mismo en estos lugares muchas veces tenemos consecuencias trágicas cuando nosotros abandonamos el concepto de fe del Señor Jesucristo. Muchas veces, queridos, tenemos situaciones muy complicadas. ¿Sabe que algunas estadísticas dicen hoy que 2 de cada 3 matrimonios terminan en divorcio? Quizás más, ¿no? Pero la verdad, nadie sabe cuántos esposos y esposas y hijos están divorciados emocionalmente. Este número
sobrepasa mucho más. Nós temos realmente número muito pequeno que se está manteniendo fiel e ojalá esté en nuestra iglesia esta fidelidad del Señor. El poeta Guillermo Cowper llamó al hogar de esta manera: la única bendición que supervivió al paraíso después de la caída ha sido el hogar. Voy a repetir, el poeta dice muy interesante: la única bendición que sobrevivió al paraíso después de la caída ha sido el hogar. Pero la verdad, son demasiados los hogares que hoy en día no son una extensión del paraíso, y los hermanos permitan decirme, muchas veces son una extensión del infierno. Sí o no que muchas veces vivimos en hogares donde no vemos este paraíso que el Señor nos promete. Pero cómo es lindo ver la gracia de Dios en una familia donde un padre y una madre que son fieles al Señor enseñan, educan a sus hijos y podemos ver crecerles en el Señor, enfrentando los desafíos, enfrentando las luchas, las enfermedades, los problemas, la falta de recursos, pero Dios sigue siendo el centro y es tan bonito. Disfrutamos tanto, ¿es verdad? ¿Sí o no? Cuando estamos junto con la familia, con una buena comida, y si principalmente for un churrasco brasileño, por favor inviten a este que vos habla, que le va a gustar muchísimo. Cuán hermoso es cuando hay armonía en el hogar. Y la pregunta es, ¿cómo podemos tener armonía en el hogar? Y tenemos la respuesta en este pasaje. Mis hermanos, quiero simplemente llamar la atención, antes de irnos a los puntos rápidamente, decir que el pasaje de Efesios capítulo 6, cuando aproxima mucho más de nuestra vida el concepto y el quinto mandamiento, está en una sesión, y si los hermanos tienen su Biblia, te estás haciendo notas, haga algunas notas en tu Biblia. Esta sesión donde está inserido, hijos, obedecedes en el Señor a vuestros padres, tiene un título más importante que está en Efesios capítulo 5 versículo 18, cuando dice: no os embriaguéis con el vino, el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Esta es la clave de toda esta sesión. Si nosotros estamos llenos del Señor, llenos de Espíritu, de su palabra, entonces vas a manifestar algunas cosas, vas a experimentar gozo en el versículo 19, en el versículo 20 va a ser una persona que manifiesta gratitud, y también en el versículo 21 tenemos la clave de las relaciones, que dice que vamos a hacer someternos los unos a los otros. ¿Qué he dicho en el inicio de la predicación? La forma como relacionamos con los otros depende de cómo nos relacionamos con ¿quién? Con Dios. Por lo tanto, si tú eres lleno del Espíritu Santo de Dios, vas a tener amor, respeto en tu relación de pareja. Vas a ver tus hijos obedecerem, tus padres poder enseñar a su palabra. Vas a tener una buena relación en tu trabajo también. Si tú eres llenos del Espíritu Santo de Dios. Este es el concepto. Y aún más, dice en el versículo 22, las casadas estén sujetos a sus propios maridos, y ahí marca una vez más, como al Señor. Como al Señor. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como a Cristo, como al Señor. Esta es la guía, la clave. Ahora fíjate el capítulo 6, versículo 1, donde vamos a meditar. Hijos, obedeced, ¿qué dice? En el Señor, una vez más, en el Señor, depende de tu relación con el Señor. A los hermanos que están en el trabajo, ojalá que estemos todos trabajando, ¿no? Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con el temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. ¿Y qué dice? Como a Cristo. Una vez más, la guía del Señor. La forma como nos relacionamos con Dios va a determinar todas las otras. Y por lo tanto, podemos llegar a una conclusión, mis hermanos, y esta es la frase que resume: la vida controlada por el Espíritu trae armonía en el hogar cristiano. La vida controlada por el Espíritu trae armonía en el hogar cristiano. Y ahí vamos a ver solamente dos claves. Dice en el capítulo 6, versículos 1 y 2, la primera clave: hijos, obedecedes a vuestros padres. La primera clave es la obediencia, mis hermanos. La obediencia, esta palabra obediencia significa escuchar, atender. Los hijos deben atender y escuchar a vuestros padres. ¿Sabe qué dice Dietrich Bonhoeffer? Él dice: solo el que cree en el Señor es obediente, y solo el que es obediente cree. Es una frase muy bonita. Solo el que cree es obediente. Solo el que es obediente cree de verdad.
¿Cómo está nuestra obediencia? Sabe que es muy interesante. Y ahí dice 3 bendiciones para aquel que obedece. Aquí es algo para los hijos. ¿Cuántos de nosotros somos hijos? Levanta la mano. ¿Cuántos de nosotros? Muy bien. Yo pensé que algunos estaban en duda, ¿no? Pero todos nosotros somos hijos. Por eso es para nuestras vidas también. ¿Cuáles son las bendiciones? La primera bendición es personal. Sabes que estás haciendo el correcto. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En algunas versiones dice, es correcto. Ahora, paremos aquí un poquito, no vamos a meditar. ¿Cuál es el tema del libro y la carta de Pablo a los romanos? Justicia. ¿Quién es declarado justo delante del Señor? Aquel que tiene a Cristo en su corazón. Es correcto, es justo, es una bendición personal. Tú sabes que estás haciendo el correcto en un mundo donde tenemos tanta relatividad. ¿Quieres saber si estás haciendo el correcto? Obedece a tu padre, obedece a tu madre. Sabes que estás haciendo el correcto. Pero hay una segunda bendición, también dice una bendición espiritual. Sabes que estás cumpliendo un mandamiento. Y ahí fíjate, Pablo cita el 5º mandamiento. Honra a tu padre, a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero fíjate, mis hermanos, quiero destacar la palabra honra, honor. Esta palabra honra, honor es diferente de obediencia. Obediencia es escuchar, es hacer lo que nos enseña la palabra. Pero la palabra honor significa respeto, valor. ¿Sabe qué dice también? Significa fijar un precio. ¿Cuál es el precio que tienes para honrar a tu padre, a tu madre? ¿Qué precio tienes que pagar para eso? Fíjate qué interesante, queridos. Honrar a nuestros padres significa mucho más que un simple hecho de obedecer. Significa mostrarles respeto, amor, cuidado de ellos cuando ellos necesitan. Significa que nosotros también que estamos aquí, jóvenes, ¿no? Como nosotros aquí, todos nosotros también. Pero necesitamos seguir honrando a nuestros padres. ¿Sabe qué, queridos? Yo quiero citar un ejemplo. Yo tengo estado servindo en una iglesia china aquí en Barcelona, y sabe que aprendí de los chinos, que en la cultura china, los hijos casados aún deben seguir honrando y obedeciendo a sus padres. Yo conocí la historia de una persona que tenía incluso un llamado de Dios, quería servir a Dios, y su padre no dejó a esta persona servir a Dios, y ya aún estaban casados. Y ella testificó a esta persona y decía, después de algunos años, el Señor tocó mi vida otra vez y una vez más hablé con mis papás. Y finalmente el Señor había tocado sus corazones y nuestros padres nos dieron la bendición para ir a la obra. Y yo le pregunté, ¿ha valido la pena esperar? Ella dice, muchísimo, muchísimo. Porque hasta mismo nosotros que somos mayores necesitamos seguir honrando a nuestros padres. Qué horrible es cuando miramos una persona mayor que está viviendo quizás sola y peor aún todavía con sus hijos en la propia ciudad. Hay inúmeras historias en nuestro contexto europeo de personas mayores que están completamente abandonadas por sus familias. Y el peor de todo, ¿sabe lo que es? Es que los hijos viven en la propia ciudad, a pocos kilómetros de su casa, pero nunca las visitan. Estamos honrando a nuestros padres, a nuestras madres. Ojo, cuidado, si tú eres un hijo creyente y tu padre no es creyente, tu madre no es creyente, ¿qué debes hacer? También debes honrarles, porque es tu ejemplo, porque es justo, es una manifestación de que tú eres una persona regenerada. Pero dice más también el Señor, hay una bendición terrenal, hay una bendición terrenal. ¿Cuál es la bendición terrenal? Aquí es el primer mandamiento, dice, versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero queridos, y es verdad, todos que honramos a Dios, hacemos lo correcto, todo nos va bien, todos tenemos trabajo, todos estamos tan exitosos. ¿Qué significa para que te vaya bien sobre la tierra? Fíjate, si tú llevas una vida ordenada, eres disciplinado, cuida de tu salud, haz tu trabajo, ¿no es probable que las cosas te van a ir un poquito mejor? ¿Sí o no? No significa que van a ser perfectas. Cuidado, hay situaciones y hay situaciones que, Michael, eso no me funcionó. Al final voy a hablar sobre eso. Pero tende a ir mejor cuando nosotros honramos y somos disciplinados. La vida ordenada, disciplinada, constante, normalmente va a traer bendición. Pero la vida desordenada siempre va a traer un caos.
Ojalá que tú no pruebes para ver que esto es verdad. Pero mis hermanos, llegamos a la última parte y dice la segunda clave para tener un hogar en orden, no solamente que los hijos deben obedecer, y hemos visto que todos nosotros somos hijos, también es necesario la orden a los padres, el mandamiento a los padres. La orden aquí es el mandamiento. ¿Y qué dice el versículo 4? Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mis hermanos, este versículo tan claro tiene mucha importancia. La primera de ellas es que dice aquí, y vosotros padres. En el griego original son padres hombres. Aquí no incluye las mujeres. Fíjate qué interesante. ¿Por qué eso? ¿Por qué está diciendo? ¿Por qué Pablo fija la palabra y dice, a vosotros padres no provoquéis a vuestros hijos? ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque Pablo está destacando aquí el hombre como este cabeza gubernamental del hogar y está de acuerdo con que ven en los versículos anteriores como el cabeza del hogar, así como Cristo el cabeza de la iglesia. En el libro de Proverbios, y no podemos volver ahí atrás para meditar, pero miramos que la disciplina, la orden, la instrucción, la responsabilidad está bajo los hombres. Nosotros hombres somos responsables por nuestro hogar. No es responsabilidad de nuestra esposa. Es nuestra responsabilidad aplicar la disciplina, orientar, ser un ejemplo, amar a nuestras esposas, amar a nuestros hijos, dedicarles tiempo, influenciarles en la vida. Es nuestra responsabilidad, no es de tu esposa. Cuando cargas a tu esposa, te estás equivocando y dejando tu responsabilidad. El discipulado de nuestros hijos comienza por el ejemplo del padre, del líder. Hay una película ahora que ha sido año pasado ha sido lanzada por esta empresa Sherwood Pictures y habla sobre todo un contexto de la influencia del padre, de la presencia del padre en el hogar, en la familia. Recomiendo a todos los hermanos que podéis mirar este documentario tan importante sobre la influencia del padre. Pero Michael, es peligroso lo que tú estás diciendo. En el mundo que nosotros vivimos, donde se destaca muchísimo, ¿no? Y muchas veces desordenado la función de la mujer, el Señor ha sido el más radical. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 31, versículo 26, el famoso capítulo de la mujer idónea, el ejemplo. ¿Sabe qué dice Proverbios capítulo 31, versículo 26? Si tenéis tu Biblia, marca este versículo, porque dice, la mujer abre su boca con sabiduría. Y dice, la ley de clemencia está en su lengua. Fíjate qué bonito eso. La ley de clemencia. Y es tan bonito y tan importante este versículo porque la palabra clemencia que tiene aquí es esta palabra que una vez he destacado con los hermanos, la palabra más importante del Antiguo Testamento, la palabra Gesed. El amor leal y inamovible de Dios. Pero fíjate que el Señor ha dado a la mujer este privilegio también de enseñar. Porque en la boca de una madre piadosa está la ley del Gesed, este amor inamovible del Señor. Así que mujeres, dice la Biblia, y hay una frase muy bonita que estuvo compartiendo con un compañero esta semana, y yo voy a poner esta palabra aquí. Dice que si el hombre es el cabeza, la mujer es el corazón. Si el hombre es la cabeza del hogar, la mujer es el corazón. Madres que están aquí, en tu boca debe estar la palabra de Dios. El amor, el cariño, el afecto, el consuelo, pero también la verdad del Señor que van a hacer con que tus hijos tengan éxito. Y quiero terminar con estos 3 puntos, que el tiempo se me va hoy demasiado, ¿no? El 3 puntos que podemos destacar, dice a los padres y también a las madres, no provoquéis a la ira de vuestros hijos. Padres, tenéis que manifestar el control. Sabe que muchas veces, y mis hijas deben estar riendo en casa, ¿no? Se dice a los hijos, tenga control, tranquilo, ¿sí o no? Y muchas veces, ¿quién está descontrolado? El padre. Los padres están sin paciencia. Y nosotros queremos que los hijos tengan paciencia, control, calma. Vamos a solucionar. Otro día estaba con mi hija arreglando un tema de un mapa de la escuela. Y ella se comenzó a quedar un poquito nerviosa. Por ahí yo tomé los números todos equivocados. ¿Y ahora qué voy a hacer?
Y entonces, mira, ¿por qué no entiendes? No, porque tú no sabes lo que está escrito aquí. Y entonces yo también comencé a quedar impaciente con la situación. Él se calma. Pero yo me di cuenta que yo no estaba calmo. Es mi responsabilidad ser mejor, ser más maduro. ¿Está correcto? Más maduro. Ser maduro. Y entonces paramos. Y ella me decía, pero hay un país que tengo que descubrir aquí. Y entonces cuando nos acalmamos y comenzamos a solucionar el problema, ella misma, ali, mi hijita Ana, dice, aquí está el país que nos faltaba. Y nos solucionamos todos los problemas. Y al final todo hemos hablado nosotros dos, ¿viste? Cuando nos acalmamos y buscamos juntos, hay más probabilidad. Por eso, mis hermanos, necesitamos no provocar a ira de nuestros hijos. O sea, no te exceda, ¿no? No demande cosas absurdas. Muchas veces hay padres que demandan cosas absurdas de vuestros hijos. Una disciplina con enojo desmedido no puede producir fruto. Hemos leído, creo que há un par de semanas, este versículo en Santiago. Cuando estamos manifestando ira, la ira no produce la justicia de Dios, dice en Santiago. Pero al contrario, quiero acabar, dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos, mis hermanos, esta palabra significa nutrición, vigila, aquel que vigila, cuida, provee. Sino que tú debes nutrir a tus hijos no solamente con el ejemplo, pero con disciplina y amonestación. La palabra disciplina es la palabra que nos da origen a pedagogía. Es la palabra griega que está aquí, pedagogía. Sé un pedagogo de tus hijos. Instruye a tus hijos. Enséñales, casi que como un personal trainer está enseñando a su hijo a cómo vivir la vida. Es muy importante que tú puedas entrenar a tus hijos en todos los aspectos, espiritual, moral, en todas las capacidades. ¿Sabe que muchas veces pedimos a los hijos cosas que nosotros no hacemos? No pide a tu hijo para comer sano si tú no comes sano. No pide a tu hijo para controlar el tiempo que está en la frente de la tele, en el ordenador, sino cuando tú estás hablando sobre eso, tú estás con el móvil. Mira, no te quedas mucho en el móvil, ¿vale? Eso solo un poquito. No podés hacer eso, porque no estamos nutriendo a nuestros hijos. Sino sé un pedagogo, sé un maestro. Disciplina a tu hijo también, pero sé un ejemplo. Pero por último dice la palabra, mas amonestación, disciplina y amonestación. Querido, esta palabra amonestación, traduciendo, son dos palabras que significan fija en la mente, fijación en la mente. Amonestar significa como llegar a esta pared y vas a poner un cuadro y vas a fijarlo aquí, como un concepto de la palabra del Señor. Cuando tú tienes que enseñar a tu hijo, fija conceptos en su vida. No haga una hipoteca si tú no tienes dinero para pagar. ¿Sí o no? No emprestas dinero si tú no puedes abstenerse de él. Dice Proverbios, y muchas veces emprestamos dinero, ¿no? Y después, hey, ¿cuándo me vas a devolver? Se acabó las amistades. ¿Sí o no? Hey, ¿sabe qué tienes que hacer? Fija en la pared de tu hijo esta información, para que él pueda aprender conceptos, disciplina y amonestación. Pero quiero concluir, mis amigos, mis hermanos, en esta mañana con este versículo. Perdón, con este versículo no, con este himno, y permítame la traducción libre, ¿no? de portugués al castellano, ¿no? Es un himno muy bonito que crecí escuchando en mi iglesia durante muchas décadas, y la traducción libre de este versículo, de este himno, perdón, dice lo siguiente: que hogar tan feliz, donde Dios puede entrar, y donde todos van creciendo, teniendo un cuerpo sano, un cuerpo como familia, controlado por el Espíritu y por la palabra del Señor, que es apropiado al cristianismo, al cristiano, para la gloria de Dios. Ahora yo te pregunto, si diste este himno y esta palabra de Dios, qué contento y qué éxito hay, qué armonía hay en un hogar donde el Espíritu Santo controla, tenemos que hacer la siguiente pregunta para concluir en esta mañana. ¿Está Dios dentro de tu hogar?
¿Está el Espíritu Santo encontrando un lugar, controlando tu vida? ¿O están las cuentas, la factura, la serie que tú ves 3, 4, 5 capítulos diarios y después no tienes tiempo para hacer nada más? ¿Tu hogar es controlado por el Espíritu? ¿Está Dios dentro de este hogar? Dentro de muchos hogares en nuestra vida, en nuestras casas, está el cuadro de la marca preferida del coche, está el escudo del club de fútbol y muchas veces está el souvenir del viaje de los sueños, pero no está la palabra de Dios. Y es una realidad de nuestra vida, que quizás tus hijos conocen la marca de coche que te gusta, el mejor jugador que piensas, yo tengo certeza cuál es. Pero no conoce al Dios que tú pronuncias con tu boca o que os trae al domingo por la mañana. Dios tiene que estar en nuestro hogar. Y para concluir, tengo esta pregunta que os dice que ya será al final. Puede ser que estas dos claves que te he enseñado y que no son nada popular en nuestro tiempo, puede ser para ti una opción o un modelo, pero ojalá pueda ser una oportunidad para que tu hogar viva en armonía. Oremos. Padre querido, muchas gracias, Señor, por este día, por tu palabra. Gracias porque tú nos amas. Señor, te pedimos que nuestros hogares sean hogares donde este quinto mandamiento sea una realidad por toda nuestra vida. Que tu palabra no sea una opción, sino una oportunidad y una realidad en nuestras familias. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Amén.